Bueno, chicos, pues bienvenidos una vez más a una asignatura para compartir. Esta asignatura es procedimientos quirúrgicos o procesos quirúrgicos, como quieran ustedes llamarla, y consiste en el objetivo que nosotros podamos comprender cuáles son esas estrategias que se llevan a cabo cuando las personas requieren de una operación o una cirugía. Entonces, esta sería la última alternativa que nuestros pacientes tienen para dos objetivos principales. Uno es restablecer una función que se encuentra afectada en su funcionamiento, ya sea porque se ha modificado su estructura, porque se ha dañado, porque se ha lesionado o porque ya no es tan eficiente. Otro de los objetivos de la cirugía, además de restablecer funciones, pues es, digamos que remodelarla para que siga siendo esta sus procesos fisiológicos naturales. Y actualmente hay una tercera intención, que es la de modificarlas. Por ejemplo, quien busca alterar una forma, alterar una función, como por ejemplo quitarse arrugas del párpado, cambiarse el iris de color, eh, que son las más usuales, ¿no? Con fines estéticos. Me gustaría preguntarles, ustedes, ¿dónde han escuchado que se hacen cirugías? O más bien, ¿qué tipo de cirugía es la que ustedes han escuchado con mayor frecuencia? Aunque no tenga que ver con los ojos. ¿Qué cirugías han escuchado o qué cirugías a ustedes les han sometido para un procedimiento? ¿Cuáles han escuchado? Coméntenme. ¿Qué cirugías han escuchado? Dice Gonzalo, el terigión, las cataratas, ¿ok? ¿Qué otra? Les apuesto que sí han escuchado otras, de otro tipo, aunque no sean de los ojos. Dice Adrián, de las muelas del juicio, ajá. Seguramente habrán escuchado eh, que haya personas a que las tienen que programar rapidísimo de urgencias porque su vida corre peligro, como el apéndice, como una cirugía de páncreas, alguna obstrucción de los intestinos, algún procedimiento porque se obstruyó la vía aérea, ya sean en los pulmones, en la tráquea, o cirugías de emergencia, por ejemplo, en las que se requiere intervenir el corazón, ¿no? Entonces, así como aprendimos en urgencias que hay procedimientos que requieren atención inmediata, hay otras situaciones que se pueden programar con tiempo. Quiere decir que sabemos que alguna función no está obedeciendo a su adecuado funcionamiento y que de manera intencionada se puede ajustar y preparar incluso a los pacientes. Entonces, primero tendríamos que entrar en el entendimiento de que hay cirugías forzosamente urgentes para salvar la vida de una persona y hay otras que no son urgentes, pero que es evidente que la situación que está presentando dificulta el funcionamiento de alguna estructura. Entonces, ahora sí podemos establecer un concepto. Un primer concepto que hay que aprender es que las cirugías todas van a implementar el uso de herramientas además de la mano humana. Por lo tanto, la medicina la considera como un arte en la que el ejercicio profesional involucra el conocimiento de todos los factores eh, anatómicos, fisiológicos, químicos y patológicos de cualquier situación, ya que ésta se considera el último recurso por explorar
Cuando se ha agotado el primer nivel, el segundo nivel, el paciente ya requiere a lo mejor eh, que le sea sustituido, reemplazado por algún material en especial o por alguna composición diferente a la que biológicamente está diseñado y que ya no funciona. Entonces, esas dos finalidades tienen: restaurar un tejido o un órgano o habilitarlo nuevamente, ya sea que recomponga ese que tiene o requiera de un aditamento extra. Entonces, si yo les digo que vamos a aprender sobre procedimientos quirúrgicos, oftalmológicos y oculares, pues en su mayoría vamos a hablar de solo contextos que van relacionados a los ojos y o a la recuperación de alguna de sus estructuras. Bien, sobre la manera en cómo vamos a evaluar el curso, ya no me detuve porque habíamos perdido unos minutitos, no significa que no lo haga. El encuadre que vamos a manejar en esta ocasión es el mismo para todas las asignaturas, como hemos estado acostumbrados, a dividir el contenido temático en dos exámenes parciales, de los cuales ustedes tendrán una programación calendarizada y van a responder a los cuestionamientos de las primeras unidades y en un segundo momento para la segunda parte. Como siempre lo hemos hecho: primer parcial, segundo parcial. En este caso no, bueno, también el departamental. En este caso no hay un trabajo proyecto, pero está la programación de una brigada que coordinación les hará llegar los detalles sobre cómo se va a ejecutar y o qué días les toca, pero pues bueno, en este cuatrimestre toca la participación de la jornada. Yo espero que todos los conocimientos que se van sumando en este último cuatrimestre les permitan pulir algunos detalles y si todavía hay dudas en mi asignatura o que podamos correlacionar la información que ustedes van llevando para con la materia, pues se sientan con la confianza de hacerlo. Quisiera decirles muchas cosas, pero el tiempo apremia, entonces hay que disfrutar del proceso del último peldaño para que sea muy satisfactorio en todos los sentidos. Eh, Desde ahora les digo que si antes ponían atención, este es el momento de poner más atención agudizada, destacar dudas, comentarios, porque considero que esta es una asignatura constante, como todas las demás que se siguen estudiando, pero esta es de la que los pacientes realmente nos preguntan a los licenciados en optometría: ¿qué opina usted? ¿Cree que lo requiero? ¿Cree que me va a beneficiar? Realmente los pacientes, en buena parte previo al quirófano, dependen de nuestro juicio profesional. Entonces, a veces lo que se ignora condena, ya sea por ignorancia o por desinformación, a una recomendación buena o mala, pero el paciente depende en muchas ocasiones de lo que nosotros digamos y de lo que nosotros creamos conocer para poderle pues generar conocimiento o todo lo contrario, acrecentarle más la duda y lo más triste, a lo mejor ni siquiera disipar la duda con la que llegó. Entonces, hasta este momento, nosotros ya deberíamos estar ya perfilándonos para una práctica mucho más profesional. Por esa razón, antes de hablar de las cirugías en específica, les digo que es la única asignatura de toda la licenciatura en la que yo pido su participación con una intención. Les pido yo o les asigno una exposición. Ustedes realizan un trabajo de exposición como proyecto final sobre una cirugía que yo les determine. Ahorita les doy los nombres y ustedes me dicen cómo lo trabajamos. Ustedes eligen la cirugía o yo la asigno y ustedes la desarrollan. El material para poder realizar esa exposición se encuentra en plataforma en sus recursos bibliográficos. Nuestro temario es corto, realmente se me ha dado la ventaja de la cátedra libre,
de poderlo expandir y explorar de acuerdo a las cirugías más practicadas que yo considero que no podemos no conocer, no deberíamos no conocerlas, para que todos ustedes tengan un tema a exponer y yo, eh, por cada tema que ustedes exponen, yo expongo dos. Entonces eso hace que nuestra clase sea más nutrida y pues que nos vayamos con mayor información. Los procesos quirúrgicos son una de las ciencias que ha evolucionado desde la historia. Y si nos ponemos a hablar de cómo sucedió o cómo el hombre se dio cuenta que necesitaba operaciones, tendríamos que regresarnos a la edad prehispánica, es más, a la prehistoria, cuando los hombres eran nómadas y viajaban para poder adaptarse a una vivienda, se alimentaban de la cacería, de los productos también que cultivaban. Y entonces es muy interesante que de las primeras dolencias que el hombre tenía eran los problemas molares o los problemas dentarios. Se atribuye que cuando una persona tenía una muela picada o un proceso infeccioso, le era muy fácil desprenderse de ella con un palo, arrancarla, así, sin anestesia, sin asepsia adecuada, sin higiene, sin estrategias de protocolo, pero aliviaba su dolor. Y entonces es el conocimiento más ambiguo que se tiene sobre que el hombre empezó a utilizar utensilios, valga la redundancia, para cumplir con el objetivo quirúrgico que era, uno, quitar el dolor o dos, restablecer una función. Hay otro evento importante en la historia de los procesos quirúrgicos, como es la asistencia en la labor de parto. Las mujeres que daban a luz antes, pues no ingresaban a un quirófano y menos eran programadas para la cirugía de la cesárea, ¿verdad? Antes, mucho antes de que ese proceso se llevara a cabo, pues las mujeres parían a veces solas o a veces acompañadas, pujando para traer a un nuevo ser a la vida. Pero ¿qué hay de aquellos casos que se complicaban, como aquellos úteros muy estrechos que no dilataban o que no abrían? Justamente el hombre, para aliviar esto, empezó a hacer uso de cuchillas para poder abrir sin suturar después y pues ya recibir a otro ser vivo. Esa pudiera ser también otro acontecimiento importante. Se habla de otro momento, justamente en la época prehispánica. Las culturas tenían deidades en las cuales creían y consideraban que tanto la salud como la enfermedad eran privilegios o castigos divinos. En ocasiones, ellos idolatraban a estos ídolos ofertándoles o ofreciéndoles cultos en los que eh, exponían los cráneos, los cerebros, la cabeza completa o el corazón todavía latiendo, ¿no? Y estos actos se remontan a la intervención que el hombre tenía con utensilios para lograr su cometido, ya sea para bien o para mal, sin juzgar las culturas, se tenía ya los primeros avances sobre lo que sería la cirugía. Yo he dejado un video donde te habla sobre la historia y justamente de ahí quiero que hagan pues una reflexión. El video que les puse nos toma más o menos 15 minutos, que es lo que ahorita voy a retomar porque perdimos un poquito de minutos. Y nos habla de cómo empezó esta arte de hacer cirugías. Y probablemente todos hemos hecho sin intención alguna intervención, aunque no le llamemos procedimiento quirúrgico, pero todo lo que ocupe artefactos quiere decir que es un proceso quirúrgico. Por ejemplo, drenar un orzuelo, quitar una chalación, aplicar una inyección. Son procedimientos. ¿Por qué? Porque utilizamos otra herramienta para poder generar un cambio en el cuerpo. Es cierto que nuestra licenciatura tiene limitada esa parte al apoyo quirúrgico, porque de acuerdo a los lineamientos se tiene que cursar una licenciatura en medicina para luego hacer
una intervención quirúrgica. Lo cierto es que esta materia se lleva para varios aspectos, no solo para realizar cirugías, sino para saber qué es lo que acontece con nuestros pacientes, con sus características de poder canalizarlos, orientarlos, una vez que son candidatos a la cirugía o cuando egresan ellos de un procedimiento y que no hay una comprensión en las indicaciones ni antes ni después de la cirugía. Algunos términos nos van a permitir entender que las cirugías tienen una generalidad, no por ser de ojos, pues no vamos a saber cómo curar una herida de abdomen o cómo es que si el paciente se sometió a una traqueotomía, por ejemplo, le intervinieron su garganta y yo como optometrista no tengo idea qué es eso. Entonces, por eso es que les digo que es un área muy extensa que requeriría, ¿no? Que nosotros tuviéramos un conocimiento oftalmológico muy profundo, pero esta no va a ser la excepción. Entonces, el video se queda para datos históricos y de ahí van a obtener información para realizar un trenecito del tiempo, donde lo que más les haya llamado la atención lo hagan como una línea de eventos importantes. Antes de pasar al contexto actual, recuerdo que de las primeras cirugías que se realizaron en el ojo eran para retirar los terigiones, porque la cultura oriental y egipcia pensaba que este tejido observaba y que era una tela que se podía remover, entonces la quitaban muy fácil con una hoja de maíz seco. Como la corteza era muy filosa como la hoja de un bisturí, pues ellos lo hacían al rojo vivo, sin anestesia. eh, Literalmente levantaban la conjuntiva y a ese colgajo lo recortaban y después pues sana colita de rana, ¿no? El paciente que tenía a bien recuperarse porque tenía buenas condiciones de adaptación inmune, lo lograba. No quiero pensar aquellos casos en los que no funcionaba, ¿no? A lo mejor generaban úlceras, a lo mejor provocaban ceguera, pero pues ya era una cirugía muy ambigua que se practicaba desde la antigüedad. Dice Oscar, algunas culturas prehispánicas extraían el corazón del elegido con piedras filosas como la obsidiana, según era un privilegio para él y para su familia. Sí, imagínate. A veces he querido elegir alumnos para ofrendarlos en la generación, pero bueno, no ha sido posible. Vamos a ver entonces. Hay cosas básicas que tenemos que conocer antes de hablar solo de cirugías. Primero vamos a colocarnos en el entendimiento de dónde estamos parados y luego ya volvemos a platicar sobre cómo se hace. Sobre el resumen, ya sé, Gonzalo. Ah, a menos que hayas levantado la mano. La farmacología en oftalmología es muy diversa. Quisiera como hacer estas recapitulaciones para que todos estemos en el mismo canal. Las formas en que los fármacos se pueden aplicar de entrada son 4. La vía tópica, que es la que se queda tocando la superficie. La vía intraocular, que es aquella que es adentro del ojo. La vía periocular es la que va alrededor del globo ocular o en los tegumentos que rodean al globo. Y la última, menos frecuente, que es la vía sistémica, aquella que llega al torrente sanguíneo. Entonces vamos a partir de acá, porque algunas cirugías, cuando las empecemos a desarrollar, pues van a hablarnos de medicamentos que si van en vena, que si van canalizados, que si son solamente tópicos o que son inyectados intraocularmente o que si solo van en la periferia. Entonces, por eso parto de ahí. La vía tópica es la más extendida y sus formulaciones pues van a ir en forma de geles, gotas o ungüentos, siendo lo más frecuente que se asocia a nuestro uso cotidiano las gotas. Tienen una ventaja,
y es que como son tópicas se quedan en la superficie y una buena parte se puede repartir y distribuir en la superficie, por ejemplo, en la piel de los párpados, en las pestañas, en las cejas. Por otra parte, tenemos a las gotas que van a hacer un efecto sobre la conjuntiva, en los vasos de la conjuntiva. Pueden alcanzar a penetrar el segmento anterior, también la córnea, evidentemente la lágrima, el iris y en ocasiones el humor acuoso. ¿Por qué es importante razonar esto? Porque cuando hablamos del paso de un fármaco nos damos cuenta que difícilmente unas gotas pues van a llegar hasta el epitelio pigmentario de la retina, ¿me explico? Entonces vamos a razonar cómo es que actúan. Entonces, estas se pueden distinguir en un entorno de quirófano o en un gabinete. Cuando tú entras, observas que hay diferencias en los botecitos, en los tamaños y en su presentación. Los taponcitos tienen colores, los tapones de los goteros. En México, los anestésicos tienen tapa amarilla o tienen, no importa la marca comercial, un código amarillo, ya sea en las letras, en la etiqueta o en la tapa. Y se van a distinguir porque tienen este color. Entonces, el amarillo es para los anestésicos, pregunta de examen. Los midriáticos, que son los que dilatan la pupila y son de uso controlado y no son para cualquier persona, tienen una tapa de color rojo porque advierten que su función es la dilatación. ¿Ok? Tenemos a los mióticos, que son los que hacen el efecto contrario, contraen la pupila. Algunos traen la tapa de color verde y si no es la tapa, es la etiqueta o las letras, no importa la marca comercial. Estos tienen el color verde, así que yo no me puedo equivocar. Si me mandan a dilatar al paciente, no le voy a poner la tapa verde, sino la tapa roja, no la amarilla, la roja. Por otra parte, tenemos a los colirios o las gotas, que son lágrimas artificiales, que son antibióticos, que son antivirales, que son antihistamínicos, que son lubricantes, que son reumectantes o que son solución de lente de contacto. Y todos estos tienen el frasco blanco con la tapa blanca, pero claro que debemos identificar cuál es la sustancia activa. Si nosotros empezamos por aquí, entonces ya vamos a darle como entendimiento a por qué y para qué en alguna cirugía es importante el antes, el durante y el después de aplicar esta vía. ¿Vamos bien? Nada más por ahí pónganme una manita o díganme sí, ¿no? Sí, maestro, sí. Sí. Ok, gracias. Vamos ahora a la vía intraocular. Gracias. La vía intraocular, como su nombre lo dice, dentro del ojo, se aplica mediante inyecciones. No hay otra forma que llegue. Solo se hace mediante inyecciones que van adentro del globo ocular. La razón es que para que un medicamento llegue al ojo, la ventaja sea se consigan concentraciones elevadas de esta sustancia. Entonces, el fármaco o sustancia que se meta dentro del ojo a través de la aguja, pues va a tener una efectividad cerca del 100%. Entonces, la vía más utilizada para este tipo de fármacos va directamente a la retina. Cuando el oftalmólogo pretende que ese fármaco se distribuya por toda la retina, utiliza estas vías. Luego veremos que hay técnicas que tienen que ver con el ángulo donde se posiciona la jeringa, a 90 grados, a 20, a 30, a 45, y así es que logra ser efectivo el alcance de ese fármaco. Estas dos de la vía intraocular tienen dos acciones o dos principios. Uno es que toda se disemine dentro del ojo, que es la vía intraocular, y la otra es una inyección intravítrea, donde el grosor y el tamaño de la aguja importan porque puede quedarse
suspendido en el vitro ese fármaco, ya sea que se inyecte gas, que se inyecte gel, que se inyecte silicona, que se inyecte diferentes sustancias que platicaremos en el curso. Ahora sobre la vía periocular. Peri es alrededor y ocular ojo, ¿no? La vía periocular consiste también en aplicación de inyecciones, pero que van alrededor del ojo, alrededor del globo. O sea que estamos pensando que aquello que involucre a los párpados superior, inferior, a la carúncula, al saquito lagrimal, todas estas son vías perioculares porque están alrededor del globo. Su ventaja también es que aumenta la concentración del fármaco aplicado y se utiliza exclusivamente para inyectar anestésicos previos a una cirugía o antiinflamatorios corticoides. ¿Ok? Y luego tenemos la vía sistémica. Y fíjate que es la menos utilizada en oftalmología, porque su ruta de acceso pues es directamente en el torrente sanguíneo. Entonces es poco frecuente que una persona que va a someterse a cirugía de los ojos tenga que tener una sedación o una anestesia general. Entonces, les digo que procesos quirúrgicos parece fácil, pero hay que conocer muchas otras cosas. Por ejemplo, no viene en el programa conocer los tipos de anestesia, sin embargo, yo se los doy. No vienen, por ejemplo, los tipos de preparación de quirófano, sin embargo, también yo se los doy. Y muchas cosas que hay por descubrir. Retomando, la vía sistémica tiene poquito alcance al nivel del endotelio cuando el medicamento pasa por las venas. Entonces, no es la primera elección para el oftalmólogo elegir esta vía. Otra de las razones por las que un fármaco de vía sistémica no llega al ojo es que la mayoría de las moléculas se distribuyen en la sangre y no llegan al 100% la eficacia ocular. Entonces, puede haber hasta el momento muchas técnicas de avance que manipulan, perdonen lo que voy a decir, a través de charlatanes a los pacientes, ¿no? He tenido pacientes que dicen, les inyectamos células madre, ¿no? O le damos a beber células madre o pues bastantes productos engañosos para que un paciente que se está quedando con peligro inminente de ver, dude si eso vale la pena o pague mucho por algo que no va a tener efecto, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Dentro de poquito se va a acabar la reunión y volvemos a ingresar con otra liga en 5 minutos más tarde para retomarlo. Ahora, sobre cuáles son las vías de administración, ya vimos que el uso de los colirios, o sea, las gotas o los tópicos, ándale, dice Gonzalo, los sueros vitaminados. Híjole, hay que platicar sobre eso también en un momento. El protocolo básico para nosotros, ya les decía yo, cuando nos vimos en la práctica, el lavado de manos, todo el tiempo el lavado de manos. Se tiene que hacer antes y después de que tocamos la cara de un paciente. Dice ahí, explica el paciente porque el paciente colabora mejor si sabe. Entonces, me voy a lavar las manos porque voy a tocar su cara, pero también que me voy a ponerme los guantes. Y este ya es un procedimiento. Asegurarse que nuestro colirio que vamos a aplicar es el indicado porque lo voy a dilatar, porque le voy a poner anestesia, porque le voy a poner fluoresceína. Me aseguro que tenga la etiqueta, que no esté caduco, que la punta no toque, ni el frasco, no toque mis manos, la punta del frasco, ni que mi frasco toque las pestañas del paciente, maquillado o no, un frasco gotero no debe tocar las pestañas. Vamos a pedirle al paciente que mire hacia el techo mientras está sentado. Cuando la mirada está dirigida hacia arriba, nosotros vamos a jalar ligeramente el párpado de abajo para producir un saquito. Ese fondo de saco, cuando nosotros logramos ver la parte más honda, ahí en la zona 2, en la zona media, colocamos o dejamos caer la gota. Pero Miss, no estoy seguro si entró, ¿le puedo colocar otra o otras 85,000? No, solo una gota. Por eso vemos un protocolo.
Si la persona tiene secreción, si trae mucha legaña, si trae mucho moco, si está lagrimeando, lo secas con una gasa limpia y estéril, claro, y entonces procedes a aplicar el medicamento. Puedes hacer un lavado con suero fisiológico para asegurarte que vas a eliminarlo y que tu fármaco va a estar 100% efectivo. ¿Qué pasa si los pacientes, sobre todo los bebés o los pediátricos, tienen mucha secreción y ya le toca la dosis? Ah, pues le decimos a mamá, le lava la cara, se lava las manos y aplica el tratamiento. Y así cada dosis. Vamos a aplicar de 1 a 2 gotas, situando el gotero de 1 a 2 centímetros lejos de sus pestañas. Evite tocar, evite que el paciente por parpadeo reflejo cierre el párpado o esté llorando porque las gotas se derraman. Si te toca aplicarle a un niño que es chillón, que ya de entrada te está viendo y está aterrado, entonces pídele que cierre sus ojos, que la mamá lo acueste en su regazo, que cierre los ojos. Cuando los tenga cerrados, coloca el fármaco en la raíz de las pestañas, en la zona del medio. Luego pídele que abra los ojos y en cuanto los abra, la gota va a entrar y te evitas de estar lidiando con el paciente, porque a veces pues lo vas a dilatar o lo vas a anestesiar y los pacientes sienten miedo, es un miedo natural a algo que desconocen. Punto clave, para que nuestros fármacos logren la mayor concentración o evitar que este fármaco se pierda con la lágrima o que se lo pase por la garganta, vamos a presionar suavemente el canto interno. Entonces, ahí donde empieza el canto interno, donde está la carúncula, apretamos el puntito lagrimal suavemente durante 1 minuto o medio minuto y entonces nos aseguraremos que ese medicamento se va a quedar ahí en el fondo de saco para su mejor absorción. Cuando el paciente se vaya a su casa y le mandaste un antibiótico, un colirio cualquiera, un rumectante, lubricante, tiene que hacer lo mismo. Eso hace la diferencia entonces entre tratamientos que se van a hacer una absorción completa y otros en los que se puede perder la mitad. ¿Ok? Díganme si hasta aquí vamos bien. Sí, Sí, maestra. Ok, bien. Ahora vamos sobre, bien, creo que ya va a caducar. ¿Cuánto te queda ahí, Adrián? Te debe decir cuánto queda de grabación. 4 minutos. ¿Como 5 minutos? 4. Es que Adrián nos está grabando. ¿Cuánto resta, Adrián? Ahí te dice cuánto resta de grabación. Sí, maestra, dice 4. Cuatro, Sale. cuatro. Mira, ya está me la sé. Ya está me la sé. Ok. Sobre la farmacología diagnóstica, tenemos unas sustancias que aparentemente ustedes ya conocen, ¿verdad? La fluoresceína es ese colorante orgánico que necesita de líquido para pintar. Por eso se dice que es hidrosoluble. Su uso es tópico, quiere decir que debe tocar la superficie o caer en la superficie para poder nosotros realizar una observación. Sirve como método diagnóstico porque pues gracias a él observamos patrones de pues colorimetría, ¿no? Si pinta, si no pinta, si tiene un patrón específico, si tiñe o no tiñe. En procesos yo les evito la fatiga. Normalmente teñimos para observar si hay una lesión, si mi lente de contacto está bien adaptado. Son los usos más frecuentes. Pero acá en quirúrgicos lo que queremos saber cómo está esa estructura involucrada. Entonces, por ejemplo, la córnea, los párpados o la conjuntiva se aplican con una gotita de anestesia. Para empezar, no importa la marca que usemos, la fluoresceína es ardorosa, ¿no? Ya les habrá tocado. Entonces podemos humectar un poquito la tirita o media tira, porque pinta mucho, con una gotita de anestésico y con una sacudida chiquitita cuando la gotita esté a punto de caer, la depositamos sobre la conjuntiva, ¿sale? No tocamos córnea, no tocamos la esclera, no tocamos la conjuntiva, no tocamos el párpado, solo la dejamos caer en el aire, y obviamente que no te caiga afuera, y pedimos al paciente que parpadee y observamos. La fluoresceína se elimina a través de la orina, entonces se sugiere que las personas después de nuestra consulta solamente estén bebiendo agua para que se elimine ese resto.
Pueden orinar un poquito amarillo, pero no hay otra consecuencia. Pocos casos tienen efectos secundarios como puede ser sensación de picazón o rash cutáneo, aparición de puntitos rojos. ¿Qué se pasan? Sí. ¿Qué podemos hacer? Sugerirle que tome loratadina, que tome leche, que tome mucha agua. Va a pasar. No ha acontecido un evento en el que un paciente alérgico a la fluoresceína fallezca. Entonces, no vamos a hacer de ese porcentaje. Otro colorante es el verde de indocianina. En México se utiliza poquito, pero a través de una inyección que sí va en las venas, se utiliza para ver el paso de contraste que tiene una circulación venosa. En el caso de los ojos, esto por mucho tiempo fue el boom, fue un estudio muy prometedor que duró muchos años, quizá 40 años siendo el más elegido para sobre todo descubrir taponamientos o infiltraciones en la coroides. La famosísima angiografía era un estudio caro que en el paciente se tenía que canalizar. Le ponían su bata quirúrgica, se internaba por 30 minutos, luego le hacían pasar este método de contraste inyectado, pero tenía una desventaja. Sus moléculas eran muy pesadas y en algunos casos daba efectos secundarios y estaba prohibida en los pacientes con insuficiencia renal. La razón era porque su sistema de drenaje de los riñones no podía filtrar moléculas tan pesadas y entonces podían complicarse hacia una insuficiencia renal crónica o una crisis aguda, ya sea hipertensiva o con un cólico renal bastante severo. Como eso pasaba poco, la angiografía pasó, digamos que, a ser reemplazada por lo que ahora se llama OCT. El OCT con un clic del paciente que se asoma, pues ya se tiene la imagen. Pero pues le repito, esto es una ciencia muy evolucionada, habrá sitios donde todavía se lleve a cabo. Otro tópico utilizado es el rosa de Bengala. Son tiritas como la fluoresceína, pero en vez de pintar fosforescente, pintan rosita. Este color rosita específicamente tiñe las superficies que están lesionadas. Entonces es altamente útil para identificar